que se denomina la construcción de paz en programas universitarios. Education Interest Group es quien la fomenta. Entonces, esta es la continuación de la conversación. Miembros del grupo de interés desde octubre del año pasado se convinieron 4 sesiones bajo el título Educación en construcción de paz medioambiental del aprendizaje a la práctica. Hubo 4 temas, el 4 de los elementos para la construcción de paz, más allá del texto, las opciones para enseñar la construcción de paz medioambiental, el tercero es aprender habilidades y enseñar clases remotas en construcción de paz medioambiental, si es posible hacer esto de manera exitosa. Entonces, lo que estamos haciendo acá es la continuación de esa conversación. Nos emociona tener personas más allá del grupo de interés, personas que no pudieron asistir a las sesiones en octubre, para que puedan contribuir. Entonces, de lo que yo escuché en los últimos 2 días, en cuanto a la conferencia, escucho que hay personas que han estado hablando en todas estas sesiones y quiero que vengan acá a tener una discusión de cómo es posible no solamente tener la construcción de paz medioambiental en las universidades, sino en enseñar en los programas a diferentes niveles de grandes escuelas, a las juntas directivas y demás. Entonces podemos tener una conversación a este respecto si el panel y los participantes van en esta dirección. Me gustaría compartir mi pantalla un momentito para resaltar este recordatorio de cumplimiento, que al registrarse y participar en este evento, cumple con la política de retaliación, de antidiscriminación, anti-acoso. Esta política la pongo en el chat y que la miren para poderla tener durante esta conferencia. Bien. Yo no voy a presentar a los conferencistas porque ustedes pueden ver en dónde trabajan en el programa y dónde se ubican en la construcción de paz medioambiental a través de su historia personal. ¿Cómo fluye esta sesión? Primero que todo, van a hablar los panelistas, su historia, su involucramiento. Luego cada participante va a hablar en un aspecto de 3 a 5 minutos. Luego vamos a tener una discusión, una mesa redonda en cuanto a las preguntas que se predeterminan, bueno, con antelación, y luego la audiencia va a fluir 20 a 30 minutos para preguntas y respuestas de la audiencia. También se anima a que se formulen preguntas en el chat de Zoom, en español, en inglés, en francés. ¿Tienen alguna pregunta para un participante en directo? Por favor, formúlenlas. Responderlo de manera directa, si se puede. De manera que podamos tener una discusión. Bien. Yo soy Larry Swatuk en la Universidad de Waterloo, en Canadá. También tengo un cargo en la universidad en Sudáfrica, el Instituto para Estudios, y he trabajado en la construcción de paz en esta área. En mi largo involucramiento
en en África subsahariana y también en Canadá. Tenemos bastantes temas serios aquí. Bien. Listo, es todo lo que les tengo que comentar a mi respecto. Ahora le voy a pasar la palabra a la eminente, ¿cómo se describe, Erika? Se describió como miembro fundadora de la Asociación de Construcción de Paz Medioambiental. Yo no sé de dónde provino esta idea, pero esta es una iniciativa. Y nuestra meta en esta sesión del día de hoy es contribuir para tratar de definir el campo y cómo vamos a mezclar la política con la práctica, con la teoría y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que voy a dar la palabra a cada uno para que me cuenten cómo se involucraron en este campo y cuáles recursos, cursos, instructores les ayudaron. La parte práctica de cómo ustedes llegaron a este campo, qué organizaciones y redes les ayudaron o les ayudan más en hacer su trabajo en el presente. Esa es la pregunta para todos los panelistas. Entonces, Erika, tienes la palabra. Pensando en esa pregunta, me hace palpitar mi corazón, porque también me doy cuenta que mi génesis se devuelve antes de que muchas personas de las que están acá nacieran. Entonces, bueno, en el bachillerato me interesaban las armas nucleares. Yo iba a estudiar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la política. Tenía un profesor que me enseñó ruso. Entonces es la persona que ha sido la persona más que me influenciaba en mi vida. Esta profesora me enseñaba palabras en ruso y también a la poesía. Aprendí de ella, luego fui a la universidad, aprendí sobre el medio ambiente soviético, estuve en Moscú el día que cayó el muro de Berlín, estaba allí en una conferencia, yo era la única estadounidense que terminó en esta conferencia en Moscú en el invierno. Y cuando estaban todos los estudiantes allí, era como una conferencia metalúrgica. Yo no sé cómo llegué allá y nos sentamos a hablar acerca de temas medioambientales y en el momento en que cayó el muro, fue una oportunidad inesperada para continuar involucrándonos con los medioambientalistas jóvenes en la parte oriental. Fui a visitar el siguiente año y luego hice mis estudios de posgrado. Bueno, pensé que iba a estudiar diferentes mecanismos para el activismo y a medida que colapsó la Unión Soviética siempre me interesé en el agua. Escribí el primer documento en mi clase de geología, no me fue muy bien ese documento, pero luego escribí acerca sobre agua, conflictos a este respecto en estas cuencas, y entonces cómo me involucré en este campo. Entonces, porque no existía el medio ambiente cuando yo estaba allí, no había clases, los profesores pues enseñaban el medio ambiente, era de abajo hacia arriba, había un corte en el que teníamos un grupo y nos reuníamos semanalmente. Entonces, fue el poder involucrarse con otras personas que pensaban de manera similar, estudiantes de posgrado. Entonces, no fue realmente un campo en el que ya se había visto un mentor que pudiera guiar su trabajo. Entonces, realmente esta es una fase muy distinta en cuanto al estudio del medio ambiente. Tiene realmente un nombre para lo que estudiamos, para lo que trabajamos, y cómo el agua afectaba la paz, la seguridad en ese momento. Pues yo dije,
bueno, no teníamos la gramática o el idioma para hacer, entonces me detengo acá, pero cualquier otra pregunta, aquí estoy disponible. Muy bien. Y pienso que vamos a escuchar mucho de esto, especialmente para las generaciones mayores. ¿Cómo llegamos a esto y cómo nos encontramos en una habitación juntos, en un recinto? Es como cómo suceden las cosas de manera accidental y para que ya pase de ser accidental a ser algo deliberado. Nos vamos con Sabrina, como la joven que no había nacido cuando Erika inició esto. Entonces quiero formularte la misma pregunta, Sabrina. ¿Cómo te involucraste en este campo? Gracias, Larry. No estoy segura si yo soy la más joven, pero yo diría que por lo menos soy he estado activa en el campo un par de años. Bueno, ¿cómo fue? Yo diría que nací en Colombia y durante un periodo de las consecuencias del periodo de la violencia, entonces estaba muy interesada en entender qué era lo que sucedía en el país. Entonces, por eso es que decidí estudiar ciencia política con el enfoque en resolución de conflictos y construcción de paz en Bogotá. Y estudié ciencia política y empecé a entender la relevancia de los factores medioambientales en el ciclo de vida, especialmente Colombia es el contexto en el que yo podía transferir todas estas teorías, este análisis en ciencia política y tratar de comprenderlas utilizando el contexto en el que estaba. Entonces, empecé a ver la relevancia de estos vínculos, porque pues hay bosques, hay ríos, bueno, ha sido todo esto muy importante para entender el conflicto. Sin embargo, en ese tiempo no había como una clase que vieran los vínculos entre construcción de paz y el medio ambiente. Por eso fue que estudié una maestría en la Universidad de Freiburg en Alemania, sociología medioambiental, la gestión en conflictos medioambientales y esto me dio una idea de cómo estos vínculos funcionan. Sin embargo, no fue realmente sino hasta cuando hice mi pasantía en la que estuve involucrada en el campo, porque hice mi pasantía en en UNEP, y allí conocí a David Jensen y en el programa de construcción de paz, en la creación en cuanto a estos temas. Entonces, luego me presentaron a Carl y luego empecé a trabajar más activamente como voluntaria en diferentes temas en la organización. Entonces, facilité y cuando empezó el curso yo estuve facilitando algunas partes de este curso, también apoyé con las traducciones, luego en el equipo para la primera construcción, la primera conferencia de construcción de paz y he estado haciendo diferentes actividades desde ese punto. Y, por ejemplo, las redes, las preguntas, la pregunta que hiciste, para mantenerse conectados, yo pienso que la Asociación de Construcción de Paz Medioambiental ha sido clave para mantenerme activa en este campo y en lugares como este, personas trabajando en diferentes temas, ha sido súper clave. Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Sabrina. Ahora nos vamos con Nicola en México. Nicola de México. Recientemente de Serbia, en los últimos 8 años, he estado viviendo en México, en Monterrey. Soy un profesor asistente y proviniendo de Serbia, como ya se mencionó, la conflicto, la sociedad, demás, yo también experimenté diferentes elementos de los ciclos de conflicto,
la construcción de capacidades, la transición, entrenamiento, construcción de capacidades, y también he ido a la transición de autocrático a democracia. Entonces, esto, bueno, fui a políticas, ciencias políticas y relaciones internacionales sin mucha perspectiva en el medio ambiente, en cambio climático o en desarrollo sostenible. Y nos enfocamos mucho en los temas principales, no había ninguna facultad que esto. Entonces, uno de los cursos que tomamos en la parte política es esos cursos en los que solo algunos pocos estudiantes toman, y por lo general los profesores que no son allí están marginalizados y no se consideran ser el centro de las facultades, entonces a acceder a los recursos, a las investigaciones, las oportunidades, y no lo hacía un curso atractivo para que lo tomaran. Entonces me vine a vivir a México hace algunos años y una parte que me empujó es como la zona en la que yo me siento más cómodo todavía, es la de política pública, entonces, y conflicto, gestión de conflictos, negociación, pero hace 4 o 5 años, como consecuencia de lo que estaba sucediendo en la sociedad, con el interés, mis estudiantes, hablamos acerca de los riesgos y los desafíos para el futuro, me llevó a una nueva área de estudios y al inicio estuve explorando, y ahora para el resto de las personas, para que entiendan, esto es una coincidencia lo que voy a decir, realmente no lo planeamos y muy probablemente las personas no se dan cuenta, pero 2018 fui a la Asociación de Estudios Internacionales a la convención que se hizo. Y en esa convención, en 2018, yo decidí de ignorar mi estudio, mi campo de estudio, y estudiar otro. Entonces me fui a todas las mesas redondas, paneles, todo lo que tenía que ver con cambio climático, la parte medioambiental. Y así fue como terminé en el panel con Erika Weinthal. Yo realmente me enfoqué en los temas, descripciones que vi en la agenda, y había un panel innovativo en cuanto a los estudios medioambientales. Y allí estaba Erika, solo hice la conexión allí. No me acordé los nombres, yo solamente fui allí y realmente lo disfruté. No era como que estuviera aburrido con lo que estaba haciendo, pero me di cuenta que esta era una área emocionante, con necesidades académicas, en las que uno se iba a sentir bien acerca de sí mismo y de lo que estaba haciendo, y también por mis estudiantes. Luego tomé un curso, así como Sabrina, eh, en paz sostenible. Allí conocí a Carl, luego aprendí la asociación y una cosa llevó a otra cosa, y cada minuto de mi tiempo libre aprendo más para integrar estos nuevos elementos en mis clases. Aún estoy al inicio, entonces para muchas de las personas que están acá, aunque yo he estado enseñando por muchos años en esta área, soy relativamente nuevo. Sin embargo, yo entré a Empax hace 2 años y he estado trabajando en el grupo de interés que pone esta mesa redonda, y estoy con las personas con inmediatamente me conecté, y hoy me siento que casi son mis amigos, aprendiendo a partir de la conferencia y de las sesiones en las que estamos participando, particularmente el último año en el que tuvimos una serie de conferencias o de talleres que Larry nos comentó en la introducción. Las plataformas de las que me beneficio continuamente, mis bases formales todavía se están formando de manera más informal que formal, a través de grupos, las plataformas edX, Coursera, y también de la Asociación de Construcción de Paz Medioambiental. Gracias. Gracias, Nicola. Escucho aquí el tema de una mezcla de intereses.
en las sociedades, en el conflicto, y estabas yendo para tener sentido, pero al mismo tiempo con los conceptos existentes, en los programas en los que se está, a veces en un curso en especial, así como Nicola, tú acabaste de mencionar, algunos marginalizados, algo que, como temas especiales, cursos y demás. Entonces, allí es donde tú históricamente has encontrado estas cosas. Y una de las preguntas que necesitamos una vez que tengamos la primera parte de esta mesa es en la academia, ¿en dónde está dónde debe residir la construcción de paz? Entonces, pienso que para tener una conversación a este respecto es muy importante cuando estás tratando, cuando es interdisciplinaria por naturaleza. Noemí, entonces, tienes la palabra. Gracias. Y yo pienso que es, sí, te silenciaste, pero bueno. Voy a presentarme. Yo soy Noemí y soy panelista porque soy todavía estudiante, soy activista y vine con la construcción de paz medioambiental. Bueno, creo que nos llevó todos a Ginebra, pero no, nos trajo acá y me agrada mucho estar en este. Estoy estudiando no, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Entonces, ahí fue cuando aprendí del programa y también aprendí sobre construcción de paz medioambiental. El último mes tuve la oportunidad de entrar al campo y fue miembro de la construcción de paz, ese grupo y de derechos humanos y con Dr. Andesopoulos, quien es el grupo en la asociación como, como en este programa, pero mi presencia aquí en el panel, bueno, los que están escuchando, la idea es que sigan aprendiendo los nexos entre la construcción de paz medioambiental y su campo de interés. Entonces, soy todavía nueva en este campo, pero me encanta ser parte de esto. Tuvimos las conversaciones ayer. Entonces, la idea es participar en este panel como estudiante y también como alguien que observa los eventos actuales y alguien que se involucra en el activismo. Y me encanta estar aquí el día de hoy. Gracias por haberme invitado. Dijiste dos puntos clave. El primero es clave, activista. Hay un elemento y pienso que las oportunidades para la construcción de paz en educación primaria, secundaria, hay una co-creación. Hay muchas décadas en este panel. Entonces tenemos esta capacidad. No hay expertos que les digan a ustedes cómo deben ser. Entonces, Alejandra, ¿qué nos puedes comentar? Es muy similar a Sabrina porque yo estuve aquí en Colombia. Eh, es como medioambientalista porque estudié ecología. Entonces, sí, durante mi programa estudié ecología aquí en Colombia y tuvimos clases y cursos con los temas medioambientales y sociales y fueron muy holísticos en cuanto al contexto en el que estamos. Entonces,
en estas etapas de mi educación yo tuve esta vista de lo que podría hacerse. Sin embargo, no me involucré hasta después de graduarme. Me gradué hace casi 6 años, 2016. Ese fue el tiempo en el que se firmó el acuerdo de paz. Entonces hubo muchos de estos temas de los que se hablaban y cuando se le mostró a todos los ciudadanos para leer y demás, con algunos colegas empezamos a leerlo y a ver que tenía desarrollo rural y también la tenencia de tierras y demás, pero no, está bien. Y nosotros lo vimos como un riesgo y también como una oportunidad en cuanto al contexto que tenemos. Muchos otros panelistas van a hablar acerca de esto en otras sesiones, pero lo que hicimos con mis colegas fue crear un programa y el programa resultó en un programa que se financió por la Unión Europea y se denominaba, no escuché, de paz y se presentó en la primera conferencia internacional y con este proyecto trabajamos en bachilleratos, escuelas de bachillerato y con enfoques específicos, el ambiente, la reconciliación y la pedagogía. Y pienso que esta fue la experiencia que me formó como estoy ahora. Y para estos recursos que tú nos pides para compartir con nuestra audiencia el día de hoy, bueno, fue educación que complementó mi experiencia académica. Entonces, mi hermana mayor trabajó con una ONG más de 10 años called the Peace Observatory. And we learned aprendimos de esa experiencia y tuvimos mucha experiencia pedagógica. Y hubo otras ONGs que me hicieron ver mi propia experiencia académica para tener estas herramientas, para tener estos temas tan complejos. Más adelante empecé a trabajar con otras ONGs locales, con otras comunidades, también con iniciativas de equidad y conservación. Y esta experiencia en la construcción de paz medioambiental es el punto de quién soy yo como profesional, y esto es algo que va a tener diferencias pedagógicas solamente para iniciativas de conservación. Se tiene una vista mayor de lo que significa una iniciativa y cómo puede participar más, cómo puede ser, cómo ser más espacios más adaptables para lo del medio ambiente. Entonces, así fue como entré al campo. Muchas cosas que tú nos cuentas allí, aspectos muy interesantes. Yo pienso que este es otro elemento que traemos aquí y ¿para quién es esta educación en cuanto a la construcción de paz medioambiental, verdad? Entonces, vamos a tener aquí a Bilal. Sí, Bilal, ¿cómo estás? Yo soy Bilal Aslam. Me encanta estar aquí. Y empecé con la construcción, con la Asociación de Construcción de Paz hace un par de años, la membresía, hice muchos contextos, las personas. Y antes de eso,
Yo estudié relaciones internacionales en Pakistán. Entonces, hice una revisión allí y cuando yo estuve mirando este libro que les comento, que se llama Hacer la paz medioambiental, ¿no? Entonces esto fue algo que fue espectacular para mí. Entonces yo dije, voy a explorar esto más a profundidad. Entonces, en Pakistán, entonces quería realmente hacer este parte de temas, lo que iba a hacer. Entonces, nuevamente, muchas de las personas estaban trabajando en esta área. Hay algunas personas de Pakistán que están en Estados Unidos, por ejemplo, y lo mejor fue que yo pude estar con una beca, venir a los Estados Unidos y en este periodo el profesor Selim y fue espectacular. Conocí al profesor Carl. Gracias, Carl, por estas reuniones. Esto me ayudó mucho a aumentar mi conocimiento. Hice parte de las discusiones. Entonces, soy muy nuevo en esto. Quiero compartir mi experiencia, cómo puedo tener este tipo de habilidades o tal vez mejorar mi conocimiento en este campo. Y tal vez yo soy uno de los pocos de Pakistán que están trabajando en este tema. Entonces yo estoy explorando la idea de abogacía, incidencia en el contexto pakistaní. Mi motivación o la motivación tras de esto fue en 2015 cuando hubo una conferencia, la COP21, la COP21. El primer ministro en Pakistán y todos los medios estaban resaltando el hecho de que esto iba a tener que había una historia de rivalidad, pero realmente estaban viendo el hecho de que los temas medioambientales y las vulnerabilidades que tenemos, estas son la razón por la cual se sientan juntos y están tratando de hablar de los temas, tal vez para tener un mecanismo para el futuro. Entonces, esta fue una de las razones más importantes para explorar y para escribir mi disertación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Bilal. Hay una motivación alrededor. El ambiente le da forma a tu interés y estás buscando herramientas relevantes que te ayuden para mover algo en una dirección en particular. Hay una parte normativa, la construcción de paz, porque hay un elemento normativo, que haya acción. Y esto nos da preguntas de acciones apropiadas y acerca de teorías y la práctica y quiénes son. Entonces, yo pienso que hay muchos. Si nosotros podemos construir el currículum, ¿cómo se vería? Entonces, me gustaría devolverme con Eric y que nos cuente acerca Erika, del libro que se creó para la asociación. Veo que Carl está aquí, entonces ten cuidado, Erika, con lo que dices. Entonces, tras escenas, los desafíos y las oportunidades serían fantásticas, Erika. Y yo voy a decir que nada
nada sucede sin que Carl nos esté ahí dando estas. Entonces, no. Yo lo aplaudo, no solamente porque nos ayuda para construir la asociación, la conferencia, sino también muchos de los materiales de educación que se han generado en los últimos años realmente han tenido el sello de Carol Burke. Entonces yo voy a decir esto como la parte académica y demás, a la visión, quiero llegar al campo, quiero escribir el artículo. Esas son las métricas en las que trabajo en la universidad, pero parte de la razón por la que yo trabajo en el campo de construcción de paz medioambiental es porque es un campo aplicado, porque entrenada como politóloga, yo escogí no estar en ese departamento porque quería estar en una escuela profesional que aplicara la investigación aplicada, valga la redundancia. Entonces, es esta conexión con los hacedores de políticas y poder traducir el conocimiento que se ha acumulado en nuestras instituciones, y está en la academia, están las organizaciones internacionales, están los gobiernos, están las ONGs, y están tratando de traer todo esto en y hacerlo accesible para una nueva audiencia. Entonces, algo que he hecho es que nadie quiere leer, entonces les gustaría leer un resumen de 3,000 palabras y esto nací a salir de mi zona de confort y se presentaba información de manera sucinta que también era útil y relevante para la política. Entonces, uno puede ir al sitio web, bueno, todos los valores que han salido de allí para proteger los recursos naturales y todo lo que tiene que ver con la construcción de paz medioambiental, las lecciones aprendidas, pero luego tomando ese conocimiento de esos volúmenes y otro conocimiento y pensar cómo se puede sintetizar en 4 minutos, en módulos de 4 minutos. Entonces nadie va a tener que leer todo el libro, sino puede decir, yo estoy interesado en sensibilidad del conflicto y estoy interesado en los conductores del conflicto, y escoger el tema específico que se quiere excavar de manera profunda. Y pienso que este es el poder. Yo no sé cuánto va a ser su poder, pero para una introducción muy corta en muchos de los temas en construcción de paz, especialmente para aquellos que dicen en construcción de paz, pero por ejemplo no han pensado en paz medioambiental, pero por ejemplo están en el campo medioambiental, pero no han pensado en construcción de paz. Entonces yo espero que de allí nosotros ayudemos a expandir nuestra base de conocimiento. Entonces yo pienso que esa fue la emoción de hacer este curso en línea, y quiero agradecerle a Sabrina por todo su trabajo y todos los que contribuyeron para el proceso. Erika, quisiera preguntarte un poco, ¿cómo fueron los parámetros que se construyeron allí para el contenido? Todo hubiera podido ser menor y luego Carl dice, tenemos que hacer más, tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro. Entonces, hubiéramos podido tener 2 volúmenes, pero entonces yo, yo pienso que tiene que asegurarnos que pues somos tan integrales como sea posible. Los parámetros están en proceso de editarse y tratar de que esta información sea tan sucinta como pues, sea posible. También tenemos presupuesto y un tiempo en el que hay que terminar las cosas. Entonces,
estamos tratando de cubrir tanto como se pueda hasta que se nos diga que no tenemos, hasta que ya nos digan que ya no tenemos más tiempo. Bien. Carol quiere conversar, él quiere contribuir con la parte de los parámetros. Dale, Carol. Específicamente lo que tiene que ver con Stop of the Mood. Realmente tuvimos un proceso consultivo, muchas reuniones, lo que debe estar acá, cuáles son los mensajes clave, cuáles son los ejemplos. Entonces, esto nos llevó a un programa que era súper largo. Y esto nos llevó a 6 horas de video. Entonces, cada uno de estos es un tema. Hay mucho material. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando en este momento es que podemos desarrollar una serie de mini MOOCs que se denominan de 1 hora a 2 horas de material. Entonces, aquí está lo básico y hablemos acerca de halago. Entonces, los recursos naturales, ciertos elementos de construcción de paz o tierra o, o pez más discretas, en cambio de hacerlo como algo mayor, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Entonces ahora voy con Sabrina. Sabrina, como estudiante, tú tienes desafíos y habiendo escuchado lo que escuchamos, entonces, ¿nos puedes comentar a este respecto? Claro que sí. Como tú dijiste, soy estudiante de doctorado en este momento y he estado involucrada en este tema, bueno, hace algunos años también. Entonces, por eso es que yo decidí hablar hoy acerca de algunos de los desafíos que nosotros enfrentamos para tratar en el campo de medioambiental. Y para la contribución del día de hoy quería, bueno, entrar en los desafíos relacionados con el contenido y con las habilidades. Los estudiantes sienten que les hace falta acerca de los cursos relacionados con construcción de paz medioambiental. Entonces, cuando hablamos con programas universitarios, tratar de abordar de manera que nosotros podamos apoyar esta siguiente generación. Entonces, darle la perspectiva a mi input como estudiante y llevé a cabo secciones de lluvia de ideas con los estudiantes que son de maestría, en este programa de maestría, de maestría en el que yo enseño, y yo diría, tendría una relación directa con la construcción de paz medioambiental. Ellos, de manera que supieran acerca de contenidos y habilidades. Entonces, sí, básicamente lo que voy a compartir con ustedes, pero le quiero agradecer a Diego, Erika, Giovanni y Vincent por su input y que todas sus sugerencias estén representadas acá. Entonces, discutimos en nuestro programa de maestría, todavía hay una falta de claridad de lo que es la construcción de paz medioambiental. Discutimos acerca de las necesidades, de ejemplos, de cómo se ve en el campo, por ejemplo, hablar acerca de qué es lo que se hace en campo. Alejandra, por ejemplo, que ella pueda venir al salón de clase, de manera que ella pueda hablar acerca de su iniciativa.
Pero también, y esto es, también sabemos que se ha hecho, bueno, en cuanto a construcción de paz medioambiental y con herramientas analíticas, de manera que los estudiantes puedan evaluar estas experiencias, los informes o las tesis de maestría, que nos den nuevo conocimiento en este campo. También hablamos acerca de las necesidades de tener, bueno, la voz de las universidades. Esto está cambiando en la academia, ¿no? En cuanto a la construcción de paz, se enfoca mucho en las universidades y las organizaciones, en el norte global. También hablamos de algo muy interesante, por ejemplo, en diferentes currículos, en las formas en que se puede practicar la construcción de paz medioambiental y cómo enseñarla, lo cual es súper clave. Entonces, tener un mapa grande de lo que es la construcción de paz medioambiental. También relacionado con esto, hablamos acerca de la perspectiva crítica de la construcción de paz medioambiental, profundizar en la parte oscura, o sea, porque ha fallado, también las oportunidades para la perspectiva positiva, las cosas buenas, en qué sí ha sido bueno, dónde ha sido exitoso, cuáles métodos, de manera que los estudiantes realmente puedan entender cuál es el potencial de la construcción de paz medioambiental. Ahora, las habilidades. Entonces, unir la teoría con la práctica. Como ustedes saben, la construcción de paz medioambiental tiene que ver con el conocimiento, los proyectos que hacen las organizaciones. Entonces, discutimos acerca de las oportunidades de traer esto al salón de clase. Entonces, esto se puede hacer, por ejemplo, enseñando métodos que se aplican, la investigación en la práctica. También hablamos, por ejemplo, acerca de que podría ser interesante en la investigación multimetódica, en que los estudiantes pueden aprender a hacer este tipo de investigación y entender la complejidad de los programas que se estudian en la construcción de paz medioambiental, pero también enseñar cómo se hace en campo. Entonces, cómo se hace la participación en sitios locales, cómo es la mediación en la construcción de paz medioambiental. Todas estas habilidades que los estudiantes deben poder desarrollar como parte del currículo. Otro punto es facilitar proyectos de investigación colaborativos. Esto es importante porque los estudiantes pueden involucrarse con las organizaciones en el trabajo en construcción de paz, pero también en la práctica, en el que lo que nosotros cuando hablamos acerca de construcción de paz medioambiental, estos temas. Allí también podemos facilitar la transferencia de conocimiento entre la academia y la práctica. Y mi último punto, que no es realmente una habilidad, sino es algo que como constructores de paz medioambiental o los que trabajamos en el campo no debemos olvidar, es que debemos facilitar el acceso al campo, que los estudiantes puedan tener acceso, compartir, por ejemplo, listas de organizaciones o programas de universidad que están trabajando en el campo y también que ofrecen o que son más transparentes en cuanto a opciones de financiamiento. Por ejemplo, los que están haciendo una pasantía. Entonces, por ejemplo, si la pasantía no tiene financiamiento, o si, por ejemplo, el estudiante quiere hacer trabajo en campo, o como yo que estoy estudiando un doctorado, entonces yo busqué una opción de financiamiento, entonces compartir estos recursos con ellos para que los tengan a la mano y se pueden ofrecer para la nueva generación. Eso sería todo. Gracias, Sabrina. Fantástico. Yo pienso que tú has delineado, ¿no? Hay un informe. ¿Estás informando sobre un informe o esto es solamente lo de los estudiantes? No, esto es solamente el resultado de la lluvia de ideas, esta sesión que se hizo con ellos. Pero entonces, ¿no escribieron ellos un informe y esto? No, no, no. Eso sería una muy buena idea. Tal vez ese sería, sí, claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, Nicola, ¿nos puedes comentar? Bueno, me voy a conectar con Sabrina, lo que comentó. Lo que estamos tratando de hacer
es con los grupos de interés de educación. Lo que vamos a hacer en los próximos meses es que vamos a compilar una base de datos de todos los programas que están enseñando construcción de paz como curso, y lo que salió ayer de la reunión social y el vínculo que tenemos entre el grupo de interés de educación con los profesionales jóvenes es una lista de oportunidades para becas o, que estén vinculadas con los programas, y con la ayuda de Carol lo podemos poner en el sitio web. Podemos tenerlo accesible para los miembros jóvenes o cualquier persona que quiera incursionar en este campo. Entonces, esto es algo que quería conectar allí. Bien, entonces, también preguntarle a Carol, ¿sí? Cuando yo estaba perdido, cambiando de una carrera a otra y saber hacia dónde iba, el construir en un área, entonces, cuando se tiene estos estudios, uno empieza a perderse porque hay muchas áreas, así como Larry nos acabó de mencionar. Entonces yo fui donde Carol y le dije, le voy a enviar un correo a ver qué pasa. Y Carol me respondió inmediatamente el mismo día, y la siguiente semana yo le estaba diciendo, no, tú eres esa superestrella académica, Carol, porque así fue como yo me sentí. Entonces no es una invitación para que todos le roben el tiempo a Carol, no, pero les quiero contar que ese tiempo que él me ha dado, hay conectividad con lo que las otras personas están haciendo y demás. Y eso me dio, bueno, hubo varias reuniones vía Zoom y todavía las utilizo para lo que quiero hacer con los estudiantes. Ahora, en mi experiencia, para construir los programas es difícil en México, en la universidad, Carol, porque no hay suficiente personal de la facultad, no hay suficiente entrenamiento, solamente hay algunas personas que están enfocadas en la investigación, o circunstancias mexicanas en el contexto. Entonces hemos estado escuchando en diferentes paneles. Hoy en la sección del panel escuchamos de la experiencia que es el gran problema es entrenar a quienes van a ser practicantes. Entonces, al construir las bases educacionales, nos vamos a asegurar que los futuros sí van a tener esta campanita que les está tocando al lado del oído en cuanto a la construcción de paz medioambiental. Entonces, la idea es cerrar esta brecha con las personas que son más senior, que hacen parte de las organizaciones. Entonces, construir desde el piso garantiza que cuando la nueva generación llegue, ellos van a tener todos los antecedentes que necesitan en construcción de paz medioambiental, pero la pregunta es cuánto nos vamos a demorar, porque bueno, lo que estamos escuchando es que tenemos que acelerar. Hemos estado escuchando en el panel que tenemos que escalar, que tenemos que acelerar. Entonces, en mi caso, el gran problema, por ejemplo, es convencer a mis líderes de que esto es algo bueno, dependiendo de las universidades. Entonces, se tiene cierta libertad de cómo se puede, para darle forma, para poder cambiar el currículo, no cambiar totalmente el programa, pero este es darle una forma. Entonces yo lo que hice fue ir a la UNAM, que es la Universidad Líder de México. Hablé con 4 o 5 de ellos, los que están trabajando, nuevas personas para mí. Esto me llevó para construir el contexto en México, y depende si son profesores, si son investigadores, si ellos miran cuáles son los límites. Hay unos que tienen menos experiencia en enseñanza y no tienen mucha experiencia en cómo darle forma al currículo. Entonces fue relativamente nuevo. Ellos podían conectar las ideas de cuáles eran los temas que se estaban abordando de manera esporádica, como digamos accidental. Ellos estaban pensando y ni siquiera mencionándolo. Entonces, este es un gran problema de tener
eh, eh, estos programas sin conocimiento institucional. Bueno, algo en México bien importante, no sé si sucede en los otros países de Latinoamérica, es el acceso a los recursos, ya sea el dinero para organizar, por ejemplo, un trabajo en campo, para las comunidades, o no sé, otro tipo de recursos. Por ejemplo, yo soy de Serbia, por ejemplo, material, bibliotecas, es problemático. Entonces, podemos mirar, bueno, toda la parte de las universidades públicas, este no es acceso fácil al material actualizado en las bibliotecas. Quiero detenerte allí, Nicola. Entonces, mencionaste unos puntos muy clave. Llegamos a la palabra dinero, porque construir programas, etcétera. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de la audiencia. ¿Quién va a pagar esto? ¿La universidad lo va a pagar? La universidad está con lo de la estrategia del COVID y demás. Entonces, pueden traer a la industria y pueden traer dinero de las empresas en el contexto. Hay muchas preguntas en cuanto a las posibilidades. Una que yo escucho aquí es el impacto. Entonces, si queremos construir un programa de maestría con Jeff Sachs en cuanto a la red de soluciones de desarrollo, bueno, entonces construir un programa de maestría global virtual. Entonces, tal vez eso suena como algo como educación en construcción de paz medioambiental. Este se puede desplegar de diferentes maneras. Ahora, si se quiere ser específico en cuanto al campo, suena como que son a nivel senior, como maestría, como doctorado, así como dijo Erika. Entonces, todas las escuelas relacionadas con políticas, tal vez haya allí un espacio. Entonces, no sé, Carol tal vez ya haya pensado en esto, pero podría ser la fundación para nosotros para trabajar con acreditación, para esta práctica sostenible como SDN, así como se ha construido. Entonces yo pienso es algo que lo que se puede pensar. Bueno, Noemí, ¿nos puedes hablar un poco acerca de tus experiencias como alguien que reportó en el proyecto de Ginebra? Sí, quiero conectar esto con el tema de que hemos estado hablando, porque como ustedes saben, yo soy nueva en este campo, empecé en el año 2020 y he tenido esta experiencia así como Nicola, es una curva de aprendizaje porque se empieza uno a aprender en diferentes temas. Entonces, yo pienso que la construcción de paz medioambiental para mí es un campo amplio que cubre varios temas relacionados. Entonces, como mencioné anteriormente, hice parte del grupo de construcción de paz y derechos humanos, aprendí cosas acerca del marco legal de la construcción de paz medioambiental a través de mi mentoría. Entonces, tuve la oportunidad con los diferentes profesores de hablar con profesores experimentados, Rach Billian y mi propia profesora Silvia Chevar, quien estaba allí en la universidad y quien va a hablar en el panel mañana acerca de género y construcción de paz medioambiental. Todas estas experiencias que yo he tenido y he acumulado en los últimos años realmente me acordaron que no todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces, a, mi universidad me recordó esto, que bueno, ¿qué pasa si alguien no puede asistir a la universidad? ¿O qué pasa si esa universidad no tiene los recursos para compartir en cuanto a construcción de paz medioambiental, esa dimensión? Entonces hay que considerar lo que se denomina gatekeeping o mantener las puertas. ¿A qué se refiere esto? Así como en este campo,
el ambiente y la construcción de paz medioambiental es importante para nuestra comprensión del mundo y cómo podemos visualizar los conflictos. Y también me gustaría ver cómo la construcción de paz medioambiental puede llegarle a alguien que no va por una carrera académica. No sé, siempre miro esta perspectiva. Entonces, yo soy parte alemana, parte de Ghana. Entonces, en Alemania yo aprendí acerca de esto, de cómo cuidar el medio ambiente y demás. Pero también siendo de Ghana, las personas ya están viendo las consecuencias y no pueden actuar, no tienen la posibilidad ni los recursos para poder actuar y tomar acción. Entonces, poniéndolo en como el programa o relaciones internacionales, por supuesto, pero todas estas cosas, entonces es esencial para traer la paz dentro de diferentes comunidades alrededor del mundo y mantener las puertas abiertas. A eso me refería con mantener las puertas abiertas. Muy bien, gracias, Noemí. ¿El conocimiento de quién? ¿Para quién es el conocimiento? Porque así como tú dijiste con respecto a estos diferentes programas, yo también estaba pensando, bueno, la educación, bueno, es una ubicación para este tipo de cosas, el llegar a las comunidades y bueno, estoy pensando con respecto al el conocimiento, estos cursos poderlos desplegar en las comunidades locales. Yo estoy trabajando en Sudán del Sur en calidad del agua, basado en la comunidad. ¿Cuáles son las capacidades, el entrenamiento que ellos tienen para el agua, el tratamiento del agua? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo realmente es lo que importa? ¿De quién es el conocimiento que importa? Esas son preguntas clave. Entonces es fantástico. Gracias, Noemí. Alejandra, es tu turno. Tú nos dijiste que ibas a hablar acerca de la importancia del entrenamiento. Entonces eso se vincula con lo que estamos hablando en este momento. Hemos hablado acerca de los temas que yo quería mencionar con otras perspectivas y yo pienso que es muy interesante cómo podemos construir una red más allá de cómo podemos fortalecer los profesionales que ya son profesionales. Porque así, bueno, el entrenar a las personas, a los que son académicos, lo pueden hacer por sí mismos, digamos. Uno puede leer, uno puede tener acceso, o puede tener otras formas de hacerlo. Pero ¿por qué no crear una red en la que nosotros podemos poner más voces? Mi primera idea de lo que yo iba a hacer ha cambiado. Entonces, algo que lo que yo he pensado es cómo podemos articular las universidades con las ONGs o con las comunidades locales con necesidades especiales y cómo podemos crear esta red de conocimiento. Por supuesto, se puede colocar el conocimiento para una comunidad local y entrenar a los estudiantes, como por ejemplo las pasantías. Esto es algo que realmente ha estado sucediendo de manera aislada. Hay un estudiante en una comunidad, pero ¿por qué no crear esta vista comprensiva o digamos, no vista comprensiva, sino vista integral? Una iniciativa que una universidad puede crear un programa, no un curso, una intervención en una comunidad o en un espacio específico en el que puede haber el diálogo entre comunidad y academia y las personas que están tomando el curso pueden entrenarse dentro de esta exploración. Algo así como un laboratorio en el que se puede crear y este conocimiento se puede compartir. Entonces pienso que esto es algo que hace falta, esto es algo que nosotros tenemos que cuestionar. ¿Cuál es el rol de la universidad? Tal vez sea solamente traer nuevos estudiantes y crear nuevas personas que salen al campo. Y yo pienso que Erika lo dijo.
esto es algo que tiene que hacerse en la práctica. Las universidades tienen que cumplir ese rol. Y mi posición es un poco sesgada porque yo realmente no hago parte de una universidad. Bueno, en fin, las complejidades que hay en las instituciones. De todas maneras, yo pienso que es empezar a cuestionar el rol que tiene la universidad, cómo puede ser como mediador, cómo puede ser el apoyo para las comunidades dentro de un tema específico. Entonces yo pienso que están creando intervenciones en necesidades específicas más que en actividades aisladas. Eso sería muy útil para el campo y para tener más información de cómo la construcción de paz medioambiental es. No sé si se va a tener un programa que se denomine construcción de paz medioambiental, porque lo que es muy rico es que somos muy diversos. Y yo pienso que dentro de esta diversidad, creando un programa específico, que es la construcción de paz medioambiental, nos haría como crear una categoría. Y yo pienso que nosotros estamos más allá de las categorías y es nuestro desafío. También es la riqueza que este tema presenta. El traer el conocimiento local, el académico, la experiencia de las ONGs, la academia. ¿Cómo podemos llegar a estas organizaciones con otra perspectiva? No risk reduction, but noted that if you study riesgos, género y construcción de paz. Si se estudia el conflicto, desastre, género, hay diferentes idiomas. Entonces, hay una oportunidad que podamos realmente eh, estas que tú estás buscando, Alejandra, porque algunas veces están allí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en mi programa Waterloo, ¿qué es la construcción de paz? Entonces, ellos piensan que están haciendo construcción de paz medioambiental. Entonces, ¿en dónde está la construcción de paz en las universidades? Tenemos que hacer un alcance sistemático para saber en dónde están estas cosas y construir la red de la que se está hablando. Entonces, las oportunidades para estudiar construcción de capacidades en construcción de paz medioambiental. Bilal, ¿qué nos puedes decir? Bueno, para mí como estudiante e investigador en esta área fue desafiante porque en Pakistán nosotros no tenemos estos recursos disponibles. Y también quiero añadir del punto que Noemí mencionó. Una vez que uno habla acerca de la naturaleza interdisciplinaria de la construcción de paz medioambiental, se le está yendo la voz al señor Bilal. No se escucha, se le está cortando la internet al señor Bilal. Entonces, en la universidad se le corta la voz al señor Bilal, no se escucha. Parece que es su internet. Bilal, quedaste congelado, no sé si tú nos escuchas, porque nosotros no te escuchamos. Tal vez si apagas la cámara, te podamos escuchar. Le daremos la palabra más adelante. Bueno, entonces, mientras que esperamos a Bilal, Erika, quiero preguntarte acerca de los dos comentarios que Alejandra hizo y lo que comentó Noemí en cuanto a cómo realmente se conecta esto a la acción. Entonces, ¿cómo te involucras de tu universidad y lo tomas a las comunidades, a los espacios institucionales para la construcción de paz medioambiental? ¿Cómo haces que eso suceda? Esa conexión. No sé,
si puedo responder esto de manera correcta. Bueno. No sé, espérame. Entonces, quiero hacer, la pregunta, ¿cuál es, Larry? Porque no es la universidad la que trabaja en un lugar. No, no. Sí, mira, a ver, espérame, voy a reformular la pregunta. Es que no la entendí. A ver, Alejandra. Erika dijo que ella entró en un espacio que fue la práctica, ¿correcto, Alejandra? Tú dijiste eso. Sí, yo pienso no estoy segura, pero ¿cómo podemos crear esta forma en que las universidades pueden abrir sus puertas para un trabajo más práctico? ¿Cómo pueden las universidades crear estas actividades o estos programas? No como un programa de maestría, sino como una intervención en una comunidad, en los cursos, en los programas que ellos tienen. Esa es la pregunta. Hay muchas formas de ver esto. Con las instituciones en particular, hay muchas reflexiones en las universidades para asegurarse que no es extractiva la investigación. Entonces, por eso es que, bueno, los paneles en esta conferencia son muy importantes, porque allí es donde estamos avanzando en el campo, donde podemos hacer investigación. Entonces, desde la parte práctica, cuando yo trabajo con los estudiantes en equipos, en los últimos años ha sido comunidades, se ha hecho con los miembros de la comunidad. Y pienso que es casi que una experiencia de investigación que tiene que hacerse en compañía, se tiene que hacer como parte de una asociación. Un nivel de involucramiento externo y también entender cómo están trabajando dentro de las comunidades. Y tenemos los diferentes niveles de trabajar con los hacedores de políticas y tener este nivel aplicado de investigación en las que te puedes asociar con, por ejemplo, las instituciones gubernamentales, por ejemplo, para escribir informes, por ejemplo, puedes pedir una licencia por un año y luego volver. Entonces, yo pienso que las universidades ven los beneficios de esto y tener, involucrarse, porque involucra su propia investigación y la forma en que se enseña. Y los estudiantes, por lo menos desde mi perspectiva, nosotros realmente queremos estar en la conversación con las personas que están trabajando en la línea frontal, como activistas. Entonces, en los últimos 2 años, yo, por ejemplo, traigo diferentes defensores medioambientales en la llamada en Zoom. O trabajar de diferentes maneras, porque son las políticas de las que yo estoy escribiendo. Hay unas diferentes formas de involucrarse, cómo se es creativo. Y también reconocer que quieren compartir su experiencia. Entonces, para mí, cuando yo estoy enseñando, es colocar a los estudiantes primero y que ellos se involucren con la mayor cantidad de personas para escuchar las voces en diferentes espectros. No sé si esto ayuda o no sé si esta es la respuesta a tu pregunta. Sí, también depende en la geografía. Entonces, algunas están ubicadas en el espacio
y están involucradas directamente, ¿correcto? Pero hay otras que quieren salir en otras redes alrededor del mundo. No hubo un modelo, pero entonces el devolvernos para Nico, hay una necesidad acá. ¿Quién está haciendo qué? ¿Y cómo podemos poner estos recursos de manera que las personas que pueden encontrar esto, pueden encontrar esta información? Y si la construcción de paz, la educación, el grupo de interés puede popular un espacio con este tipo de recursos para permitir ver a las personas de manera que no se reinvente la rueda. Entonces, por lo general, este es el problema. Entonces, yo pienso que esta es una de las cosas que yo me preocupo en cuanto a la construcción de paz. Es, los constructores de paz están aprendiendo las lecciones que la paz. Guys, que en los 1990 estas lecciones en que no hay involucramiento medioambiental. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas para ser un hacedor de paz? Entonces, para ser hacedores de paz y constructores de paz, entonces realmente hay una necesidad para un espacio para nosotros, para compartir. Entonces yo no veo a Bilal acá. Sí, ya Bilal volvió, ya volvió. Sí, aquí estoy. Bueno, estaba hablando acerca de un estudiante de construcción de paz medioambiental. Se escucha mal. Se escucha la voz cortada. Se necesita tener el conocimiento de geografía y sociología. Entonces, esto nos va a ayudar a explorar la construcción de paz. También el desafío que uno puede ver es que hay diferencias en términos del punto de vista académico y el punto de vista de quienes son los que practican, ¿no? Los practicantes. Entonces, como alguien académico, ¿no? Es diferente en términos de explorar la idea de la construcción de paz medioambiental, comparado con alguien que no tiene el trasfondo o la experiencia en la academia. Entonces esto tiene que tomarse en consideración de por qué se hace investigación. Entonces debe haber un estudio holístico que incorpore el punto de vista de la parte práctica y de la parte académica. En Pakistán, por ejemplo, en el mundo académico, hay personas que hacen parte y que han estado en el gobierno, ellos tienen una perspectiva diferente en cuanto a la construcción de paz medioambiental. Por ejemplo, más personas de la academia, hay investigación y van. Entonces, esa fue mi observación, que es diferente una vez que uno viene desde el punto de vista académico o de la parte práctica. Entonces, cuando yo estaba haciendo investigación, explorando las preguntas de lo que tiene que ver con la eficacia, entonces cuando tenemos en cuenta ambas perspectivas, tratando de llegar a... Yo espero que mi punto quede claro, pero lo que yo pienso es que esta es la diferencia de comprensión en la forma en que se enfoque, el diferente enfoque dependiendo del punto de vista desde que uno lo aborde, de la academia o de la parte práctica. Gracias, Bilal. Bueno, yo sé que ya casi se nos está acabando el tiempo. Ya casi llevamos 90 minutos. Entonces, para hacerle seguimiento a lo que dice Bilal y para abrirlo para una conversación general, entonces voy a pedirle a cualquier persona del panel que hablemos acerca del carácter interdisciplinario.
en dónde coincide en la parte académica, en geografía. No hemos escuchado mucho de economía porque Nico dijo la palabra dinero. Escuchamos acerca de estudios medioambientales. ¿En qué pensamos? Si pensamos en la construcción de paz medioambiental en la universidad, estos programas, si nosotros construimos un programa, ¿hay un ancla o debe haber un ancla? ¿Qué sabemos al respecto? Nico, esto depende de dos cosas. Por ejemplo, el que esté preparada la facultad, y la segunda tiene que ver con la identidad de la universidad misma. Entonces yo pongo de una universidad en que los negocios y la economía es lo fuerte y tal vez estratégicamente con hacia dónde vamos, donde también hay más dinero, porque es la parte central para entrar y buscar y construir y demás. Entonces, podríamos tomar el camino largo para construir los departamentos, las escuelas dentro de la universidad, darles herramientas de manera que paso a paso puedan construir las carreras. Yo iría por algo muy multidisciplinar. No sé cómo sean las universidades, pero en la universidad en las que yo he trabajado 3 o 4 o estudiado, siempre hay problema de multidisciplinaridad. No hay cooperación dentro de los diferentes departamentos. Larry, entonces al final, dame un minuto para conectar con el punto anterior. Eso también lo podemos hacer cuando cerremos la sesión. Sí, yo solo quería, yo estudié en la universidad, pero por ejemplo mi programa no está en la Facultad de Ciencias, sino en otra facultad, porque lo que sucedió es que en economía, el Departamento de Humanidades lo sacó del Departamento de Ciencia y fue una fusión, por supuesto, la naturaleza, el enfoque de la ciencia biológica fue realmente una intervención de antropología, sociología, economía, desarrollo rural, y las facultades se denomina estudios medioambientales y desarrollo rural. Entonces hay una vista holística, porque trata de ser una visión multidisciplinaria de qué es la ecología, porque pues yo conozco la ecología en otras partes del mundo en las que es específica para o el departamento de ciencias y en ese enfoque, pero en el caso de Colombia, por nuestra historia, por todo lo que ustedes ya conocerán, ellos crearon un programa que tenía una voz para esa complejidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con Nico, que realmente depende del país, depende de la universidad, pero también estoy de acuerdo en que debe anclarse en un lugar en el que hay transdisciplinaridad o interdisciplinabilidad. Es una herramienta en la que tienen la posibilidad de hacerlo. Ellos pueden hablar con las diferentes facultades, pueden tener canales de comunicación abiertos para continuar creando dentro de este enfoque. Muchas gracias, Alejandra. Antes de llegar a Noemí, estoy mirando el chat aquí y hay conversación de malos ejemplos. No sé, puedo pensar tal vez en 2 tipos de ejemplos malos, como por ejemplo el hacer la construcción de paz medioambiental en la que ha tenido un impacto negativo, pero también en cuanto a programas educativos, malos ejemplos que podríamos mirar. En algunos casos en las universidades, me gusta lo que dice Nico, de ser estratégico.
siempre hay una entidad más poderosa. Entonces, teniendo la naturaleza de interdisciplinabilidad, hay el punto de entrada, porque bueno, los recursos, se puede construir el programa y hay energía hacia adelante y se disipa y se cierra. Entonces me pregunto si la construcción de paz medioambiental, por las dos palabras, tiene una forma natural. ¿Es ciencia medioambiental? ¿Es ciencias o es ciencia política? ¿Dónde se fusionan? Entonces se necesita el aspecto de negocios. Entonces yo creo que se pueden tener diferentes ejemplos de dónde se puede fallar. Son unos fallos grandísimos, ¿sí, Noemí? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que se acabó de decir. Yo pienso que es esencial, teniendo en cuenta, es que debe haber, o hay programas los cuales pueden educar a los educadores, formación de formadores. Por ejemplo, para cursos sobre gobernanza corporativa o algo así. También es miembro de EMPAX y solo la tuve durante 6 semanas como profesora. Entonces no hay mucho tiempo para aprender de ese concepto cuando hay muchas cosas. Entonces yo pienso que esto puede involucrarse en diferentes campos y es interesante darle a los educadores la posibilidad de aprender y luego enseñar y aplicar en diferentes sectores. Tú mencionaste gobernanza corporativa, ¿correcto? Entonces, ¿qué es necesario, verdad? Esto era lo que le preguntaba a Erika. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Nico. Sí, dime, Sabrina. Sí, dale. Sí, yo solo seguía con la conversación en el chat. Sí, por favor. No, dale, Nico. Dale, Nicola. En la preparación para este panel, yo también salí a las comunidades, ¿verdad? Hice una serie de entrevistas con activistas, con representantes internacionales, con investigadores y también con los representantes de las comunidades indígenas, porque estaba motivado y allí era donde quería tener mi investigación y mis proyectos, gracias a la conversación con Carol. Entonces, sucede que hubo algunos puntos que todos los representantes de las comunidades vulnerables decían: queremos que estos proyectos sean de comunicación en 2 vías, no solamente que vengan y nos den soluciones, sino aprender y que escuchen de nosotros. Entonces, fue interesante para ellos el hacer, cuando hablamos acerca de los estudiantes jóvenes, especialmente los estudiantes en pregrado, que se abren para esta comunicación, para escuchar. Entonces, no hacer las encuestas, no hacer las investigación sobre ellos, sino tener un intercambio mutuo, perdón, hacer una planeación de cómo hacer esto, qué es lo que queremos hacer en nuestros programas educativos en este campo, eh, cuál es el objetivo que queremos lograr, pero tenemos que formarlo de cierta manera que tanto los grupos indígenas y nosotros estemos en este lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las promesas. Entonces yo veo que hay problemas. Cuando yo quiero presentar el proyecto a mis líderes, yo tengo que hacer metas súper grandes que queremos lograr, pero tenemos que tener cuidado con lo que le podemos entregar a las comunidades y sus propias expectativas, porque en este momento es una promesa y cuando nosotros entramos y lo que hacemos baja a escala porque estamos hablando acerca de la educación. Entonces, para poder tener los fondos, tengo que decir, bueno,
voy a las comunidades, tengo que escalarlos hacia abajo porque no voy a poder entregar lo que yo prometí en el proyecto original. Entonces las expectativas aquí son muy importantes porque están lo que tiene que ver con incidencia, pero a veces fallan porque tienen para su propia investigación, para sus propias publicaciones, pero no tienen beneficios para las comunidades. Entonces estamos hablando de personas que se involucran con las organizaciones con ciertas expectativas y, bueno, lo que van a recibir de allí. Entonces la parte más importante, por lo menos en México, son las comunicaciones directas con los líderes de las comunidades. Tener acceso a sus líderes es el requerimiento número 1 de la viabilidad. Gracias, Nicolás. Así como el presidente de el grupo de interés con Nancy Boyer, Nicolás, tú nos puedes dar las palabras de cerrar porque se nos acabó el tiempo. Las palabras de cierre. Dar las gracias, no solamente a Carol, porque sí, todos estamos agradecidos con Carol, pero bueno, yo estoy muy agradecido con todos los que participaron en esta conversación. Ha sido súper claro que este es un gran desafío que en cualquier punto, yo le digo a mis estudiantes, yo les digo, el mundo está en un problema. Entonces, un punto de entrada y avanza. Entonces, estamos en ese espacio tratando de saber qué es lo que hacemos con esto, en lo que todos estamos interesados. Nico. Sí, muchas gracias, Larry y Nancy. Gracias por organizar esta mesa redonda. Yo sé que fuiste tú y Larry. Es una gran invitación al resto de las personas, ya sea miembro del NPAX, y es una invitación. Esta es la dinámica que estamos tratando de lograr dentro del grupo de interés, en la experiencia, el conocimiento, para conectarlo con los jóvenes como nosotros, Sabrina, Noemí y yo, y el utilizar el entusiasmo de los jóvenes y también con la experiencia de los mayores. Qué bueno, por lo general hablamos acerca de los podcasts, hay muchas cosas que suceden y realmente poder tener las generalidades de las diferentes ofertas de educación y la información acerca de las becas. Gracias y que disfruten el resto de la conferencia como panelista o como asistente. Les deseo lo mejor en la pandemia, su salud y que aprendan mucho en estos días. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión, casi en 20 minuticos. Hasta luego, que estés bien. Adiós.